Bueno, buenas tardes, hermanos. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Estamos aquí recordando su obra en la cruz, en el Calvario, que hizo por nosotros para que pudiéramos obtener redención. Vamos a orar un momento, hermanos. Les invito a cerrar un momento sus ojos para que el Señor obre en las reflexiones que vamos a decir en un momento, que van a venir también subsecuentemente. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar, Señor, en este momento, Señor, de este culto, Señor, de 7 palabras, donde recordamos tu muerte, Señor, el sacrificio, Señor, que hiciste, el derramamiento que hiciste, Señor, de tu sangre, a la forma, Señor, de los antiguos corderos inmolados, Señor, en el templo, Señor. Padre Santo, Señor, gracias te damos y, Padre, te pedimos que nos des sabiduría, nos des discernimiento, nos ayudes, Señor, a ser fructíferos y que podamos, Señor, ser hijos tuyos en plena grandeza, Señor, de lo que implica la santidad que tú provees. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a leer la primera palabra, hermanos, y les invito a que vayan con sus Biblias a Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Ubíquenlo por favor ahí en sus Biblias. Espero que todos traigan Biblia. Muy bien, dice así, Lucas 23, 34 dice de la siguiente manera. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Es decir, aquí Jesús ya se encontraba en la cruz, y esta palabra la pronuncia mientras están burlándose de él, mientras lo crucifican y luego lo ponen ahí en alto, y mientras están burlándose de él, mientras lo están diciendo todo tipo de malas palabras, todo tipo de improperios. Y sin embargo, él responde con esta frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta palabra constituye el centro de la enseñanza cubre evangélica de Jesús sobre el amor. Es coherente con la enseñanza de Cristo. Esta palabra es coherente con la doctrina del amor a los enemigos y con la oración del Padre Nuestro. Recordemos que el Padre Nuestro, ¿verdad?, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y él estaba dando ejemplo con esto mientras estaba allí en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa gente que lo estaba crucificando, esa gente que se estaba burlando, esa gente que decía todo tipo de improperios, insultos y escupitajos, ¿verdad? Y todo tipo de cosas denostables o deleznables que estaba viviendo el Señor. La reacción de Jesús era, perdónalos porque en realidad no saben lo que hacen, y por lo tanto estaba intercediendo por ellos para que el Señor tuviera misericordia y no les tomara en cuenta su pecado. El propósito de la cruz era traer perdón, y eso fue lo que traía Cristo con su sacrificio en la cruz, y todavía ahí padeciendo, todavía orando por el perdón de Dios. Y Jesús pide perdón por los romanos, Jesús pide perdón por los judíos religiosos que lo llevaron hasta ese punto, pide perdón por los líderes romanos, pide perdón por el pueblo de Israel que lo ha rechazado, por los gentiles, porque finalmente no sabían lo que hacían,
y realmente nosotros tampoco muchas veces sabemos lo que hacemos. Muchas veces actuamos creyendo que estamos en lo correcto. Muchas veces actuamos creyendo que estamos actuando en función de la razón y de la justicia que nos asiste, pero en realidad no sabemos lo que hacemos. En realidad seguimos en un punto que nos dicta el mundo, ¿verdad? De ojo por ojo y diente por diente, me hacen y me la pagan. Esa es la enseñanza que hay en el mundo. Esa es la enseñanza que permea en nuestra sociedad, y aquel que no la sigue es visto como un tonto, como un inocente, como un ingenuo, como seguramente muchos vieron a Jesús ahí en la cruz. Pobre ingenuo que creía que podía cambiar el mundo predicando el amor a los enemigos. Pobre ingenuo que ahora está ahí en esa cruz muriendo y nadie lo está auxiliando. Es víctima de sus propias ideas. Debió haber sido más cauteloso con lo que creía y con lo que pensaba y ser más precavido con ello para no terminar en el lugar donde él está ahora. Y así nos va a decir el mundo: ten cuidado con lo que piensas, ten cuidado con ese lavado de cerebro que te han metido, ten cuidado de no ser muy ingenuo, porque el mundo te va a destruir si sigues a Jesús. Esa es la idea básica. Y entonces en muchos sentidos no sabemos lo que hacemos cuando respondemos con maldición en lugar de responder con bendición, así como lo hacía Jesús en este momento. Acompáñenme a un pasaje bíblico que está en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60. Hechos 7, 60. Y aquí vemos lo siguiente, Hechos 7, 60. Dice así: nos pasamos al momento en el que está predicando Esteban. Esteban fue uno de los diáconos elegidos ahí por los apóstoles para servir ahí las mesas de las personas, y él estaba predicando, pero se topó con la oposición de los judíos que lo escuchaban y cada vez lo odiaban más, y predicó todo el evangelio en esencia, y ahí tenemos ese discurso, y al final deciden apedrear a Esteban y le lanzan piedras porque creen que es blasfemo, porque creen que esos que le avientan las piedras están haciendo la voluntad de Dios, pero no era así y no sabían lo que hacían. ¿Y qué es lo que hace Esteban? Dice Esteban, ahí versículo 60, capítulo 7, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Esteban actuó en el mismo espíritu que Cristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. En un sentido, nosotros crucificamos a Jesús constantemente, día a día, con falta de amor, con falta de obediencia, con desánimo, con amor al mundo y mil cosas más. Y no sabemos lo que hacemos. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y blasfemias. Y hubo un tiempo en el que nosotros participábamos de esas blasfemias, de esos insultos, aunque pudiéramos decir, no es cierto, yo nunca lo hice, pero nuestro pensamiento era un insulto para el Señor. Nuestras palabras eran una burla para el Señor. Nuestro sistema de ideas, nuestra ideología era una blasfemia para el Señor, y creíamos que estábamos ejerciendo el libre pensamiento y nuestro derecho y no sabíamos lo que hacíamos.
Por eso el Señor Jesús intercede por nosotros y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no entienden. Y están obrando de acuerdo a su falta de entendimiento. Perdónalo, Señor. Así que, hermano, hermana, tenemos que ser como Jesús. Vencer con el bien el mal. En lugar de hablar maldición, lanzar bendición. En lugar de lanzar maldición y decir, Padre, trae fuego y consúmelos, ora por ellos y di, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Primera palabra. Segunda palabra, acompáñenme a la segunda palabra. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Dice así. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dice Jesús a uno de aquellos que estaban crucificados a un lado de él, y uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta es la respuesta que Jesús le da. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El que clama a Jesús, sea cual sea la situación en la que esté, obtendrá respuesta. El Señor no deja sin respuesta ningún clamor sincero en arrepentimiento. La vida eterna comienza en el aquí y el ahora. La vida eterna empieza desde que tomo una decisión de arrepentirme de mis pecados, darle la espalda al camino antiguo y mirar hacia adelante, hacia Jesús, seguir de acuerdo con sus mandamientos y sus enseñanzas y declarar que soy salvo por fe, por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz por mis pecados. Ahí, justo ahí, comienza la vida eterna que el Señor nos promete. En Cristo encontramos vida eterna. Hay una falsa doctrina que circula por ahí, que es la doctrina del sueño del alma, que habla de que cuando somos creyentes en Cristo y luego después fallecemos, estamos dormidos sin saber nada absolutamente, y luego ya cuando Cristo venga, nos resucita, ¿verdad? Y ya somos felices con Él. Pero esto no es así. Si no, Cristo no le hubiera dicho a este hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una vida eterna, más allá de nuestro plano, más allá de lo que nosotros podemos ver. Y esa vida eterna, si estamos con Jesús, si caminamos con Jesús, es estar con Él en el paraíso. Y aquí también vemos que hasta el último momento Jesús se preocupa por aquellos excluidos y marginados de la sociedad. Nosotros finalmente fuimos marginados con respecto a la salvación de Dios en algún momento. Podemos decir, no, yo nunca fui marginado, a mí nadie me hizo el feo, a mí nadie me discriminó. Pero hubo un tiempo en que para el Señor eras un marginado, porque no importa tu posición, no importa si eres popular, no importa si eres dinero, si no estás bien delante de Dios, si no recibes a Jesucristo como Señor y Salvador por fe, sigues siendo un marginado para el Señor con respecto a la salvación. Sigues siendo de aquellos que están excluidos de toda bendición del paraíso.
en función de que el Señor siempre nos abrió la puerta, en función de que el Señor nos sacó de la marginación espiritual y nos puso en lugares de privilegio, de ahí debemos aprender a no cerrar la puerta a los que necesitan del perdón de Cristo, sea quien sea. No, pero es que mira esa persona, qué fea está. Su vida ha de ser un desastre. Su vida ha de ser un conjunto de inmundicia. Pero esa persona necesita el perdón de Cristo. Como nosotros. Hubo un tiempo en que caminábamos sin Dios, sin saber lo que hacíamos, pero Cristo vino a nuestras vidas y nuestra perspectiva cambió radicalmente. De gracia recibiste, dad ahora de gracia. Acompáñenme ahí cerca, Lucas 23, 39. Vean lo que dice ahí. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Cristo, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, dentro de esos dos que estaban a un lado de Cristo, ahí crucificados, uno le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el otro le dice, versículo 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro aún en la cruz, y todavía tenía soberbia en su corazón. Todavía decía, este pobre diablo, que creía que con amor las cosas se iban a resolver. Pues ándale, resuelve el problema. Pero aquel que dijo, acuérdate de mí, observó en Jesús que Cristo no se inmutó por lo que le decía el otro que estaba en la cruz. A Cristo lo vio siempre lleno de paz, que no era de este mundo. A Cristo lo vio lleno de amor, aún aunque el otro le decía, pues ándale, sálvate. A Cristo lo vio lleno de mansedumbre. Vio en Cristo algo que era distinto a todo de lo que había conocido, y eso lo deslumbró. Y eso lo convenció, y el Espíritu Santo entró en él y dijo, este hombre es distinto. Este hombre no es como los demás. Este hombre no promete nada terrenal, sino que todo lo que él predica es la riqueza espiritual del paraíso y la vida eterna. Y el mismo paraíso se ofrece a todo aquel que cree en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el pasaje, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo le ofrece a este hombre el mismo paraíso. Has creído, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Cristo se ofrece a sí mismo a este hombre, estarás conmigo, porque yo soy fuente de vida, yo soy fuente de alegría, yo soy fuente de gozo, yo soy la verdad, yo soy el camino, y estarás conmigo en el paraíso. Hemos sido creados, hermanos, hermanas, para tener comunión con Cristo. Hemos sido creados para servir a Dios. Él es nuestro creador. Y Él nos creó con un propósito, y un propósito que es darle gloria y honra a Él. Más allá de nuestros anhelos, más allá de lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, etcétera, el Señor nos ha creado para tener comunión con Él. Porque el ser humano está hecho con un vacío que nadie puede llenar. Nada ni nadie, sino solamente el Señor, porque Él es el que nos ha creado y Él es el que sabe qué es lo que necesitamos. Por lo tanto, tenemos que atender el llamado de este momento que Jesús nos hace. Acerquémonos a Él,
Acerquémonos con fe a Él. Meditemos en el precio que tuvo que pagar para hacernos salvos por gracia, por fe. El precio que pagó fue la cruz. El precio que pagó fue estar ahí arriba, ahí en esa cruz, lidiando todavía con personas, orando, intercediendo por unos y prometiéndole el paraíso a otros. Y todavía el Señor seguía lanzando bendición. Vamos a orar un momentito brevemente, para consolidar esto y pasar a la siguiente palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por esta reflexión. Te damos gracias por esta palabra. Gracias, Padre, Señor. Abre nuestro entendimiento por intervención de tu Santo Espíritu. Abre nuestro discernimiento, Señor, de tal manera que podamos abrir nuestro corazón para recibirte, Señor, para renovar nuestro pacto contigo, Señor, en fe. Padre Santo, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Vamos a pasar a la siguiente palabra en boca de nuestra hermana Paulina. Dios les bendice, hermanos. Gracias a Dios porque estamos aquí, porque si no es la más importante fecha en la que tenemos esta remembranza de que se cumplió la promesa, que vino nuestro Salvador y que pues aún a pesar, como dijo ahorita nuestro pastor, aún a pesar de las condiciones que estaba pasando el Señor Jesús, Él nos sigue hablando y nos sigue compartiendo, y es algo que a mí me gusta mucho cuando se dice que la Biblia es nuestro manual de uso. Nunca pasa de moda, porque los seres humanos seguimos siendo el mismo, a pesar de que digan, no, pues los tiempos cambian, las situaciones son diferentes, nosotros siempre vamos a seguir siendo los mismos. Y Dios, porque justamente, como dijo el hermano, Dios nos creó, y entonces aquí encontramos todo lo que somos y todo lo que debemos de ser. Entonces, les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a buscar Juan 19, el capítulo de Juan 19, versículo 26 y 27. Y si gustan, lo podemos leer juntos. ¿Ya estamos listos? Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Así es, la tercera palabra es: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. De todos los discípulos de Jesús, Juan estuvo cerca de Jesús en ese momento, durante el juicio sobre todo, y nos preguntamos por qué Juan. Probablemente porque los hermanos de Jesús, de su misma sangre, no creían en él, y eso lo encontramos en Juan 7:5. Juan, como muchos de ustedes saben, fue un seguidor de Jesús que junto a su hermano Santiago se dice que tenía parentesco con María. Así que pues este mismo discípulo acompañó a su maestro durante el camino que él recorrió predicando, y también fue ese amigo que sufrió al verlo ahí y lo acompañó hasta la cruz. Por eso Jesús lo recompensa pronto diciéndole esto. Le encomienda a su madre, María, y pues, ¿quién de nosotros haríamos eso, verdad? Es como prácticamente un hermano, ¿no? Dejarle en sus manos a nuestra madre. Y por esto, las viudas, como ustedes recuerdan, las mujeres viudas eran rechazadas en esos tiempos o marginadas por la sociedad. Pero la palabra de Dios pues siempre nos insta y nos está enseñando a amar a quienes no tienen lugar en esta sociedad, y como lo eran las viudas. Y siempre la misión de Jesús fue eso, que es dirigirse a ellos con especial predicción. Lo podemos encontrar en Lucas 4, del 16 al 19.
Si gustan, yo lo leo y ustedes me siguen. Dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A esto vino el Señor Jesús, principalmente por ese pueblo. Y dicho eso, pues las viudas entonces en aquellos tiempos y pues no muy alejados a la realidad, pues no tienen un lugar estable o incluso medios regulares de apoyo, ¿verdad? Son personas vulnerables que al perder a lo mejor al hombre de la casa era quien llevaba el sustento a su hogar, y por eso es que Jesús nos tiene esta palabra. Entonces, pues sí, con su muerte María queda desamparada, pero no fue demasiado su dolor como para olvidarse de su madre. ¿Qué sufrimiento pasa una madre al ver a su hijo enfermo, en crisis, en dificultad? Yo sé que muchos de ustedes, al ser madres o padres, o a ser hijos también, han compartido alguna vez esta experiencia. Entonces, imagínense qué habrá sido para María estar en ese lugar, experimentando y compartiendo el dolor con su hijo. Y a la vez, pues saber que yo no me imagino qué es lo que ha de haber estado pasando por su mente, tantos recuerdos, acompañando, viendo crecer a su hijo, ver todo lo que pasó, porque pues María siempre fue elegida, fue la mujer elegida y fue una mujer valiente y fue una mujer obediente. Y dicho esto, pues sí, el sufrimiento, o sea, ¿qué pensamientos y qué recuerdos no han de haber traído, verdad? Pues incluso uno de los que siento que ha de haber estado más palpable ahí es cuando María presentó a Jesús en el templo. Y voy a leer muy rápidamente este pasaje que está en Lucas 2, 28-35. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y hasta ahí, hermanos. Y eso es lo que pasó ese día de la presentación de Jesús en el templo. Y pues sí, María fue obediente al ir a ofrecerle a su hijo al Señor. Y pues precisamente ese día recibe esa palabra. Y es muy fuerte el saber que pues sí, como no nos imaginamos, como una espada que atravesará su alma, ¿verdad? Ese sentir de perder a su único hijo en la cruz. Y dicho esto, hermanos, Jesús nos deja un gran ejemplo para que todos lo podamos seguir. Y también el hecho de reflexionar, como dice su palabra, como lo hicieron los verdaderos hermanos de Jesús, aquellos que estuvieron hasta el final con él, ¿verdad? Ahí es también como una reflexión para nosotros de saber hasta qué punto estamos con Jesús, ¿verdad? Hasta dónde lo hemos decidido o lo decidimos día con día acompañar y permitir que Él viva con nosotros. Entonces, el mensaje es que estemos puestos para recibir al desamparado y al necesitado, ¿verdad? Porque él, a pesar de su sufrimiento, estaba pensando en su madre y estaba pensando con quién dejarla a pesar de lo que estaba pasando. Entonces, a través de esta tercera palabra, estaba también Jesús promoviendo el amor de su familia y nos invita entonces a mirar más allá de nuestro sufrimiento y ver hacia los demás.
Dios les bendiga. Vamos a ahorita entrar a la cuarta palabra y a la quinta palabra. Vamos a irnos seguiditos con estas dos palabras. Quiero que me acompañes a Mateo, yo creo que ahí lo tienes, Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 46. Yo mejor lo agarro porque... ¿Ya tenemos ahí Mateo? Ok, Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, fuerte, por favor. Dice la palabra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue una de las frases que también Cristo dijo en la cruz. Hemos estado viendo ya hasta ahorita primera, segunda, tercera palabra y hemos visto algunas expresiones que Jesús dijo estando en la cruz. Esta es la cuarta palabra y yo creo que una de las palabras todas son poderosas, impactantes, pero esta es una de las palabras para el Señor Jesús más desgarradoras. Sabemos que el Señor Jesús es hijo de Dios, es hijo de nuestro gran Dios y Jesús siempre mantuvo una relación muy estrecha con Dios. Ahorita yo que estoy con los niños, estuvimos repasando, hay varias escenas de la Semana Santa y todos muy atentos, ¿verdad? Porque a veces hay detalles que creemos que los niños por simple lo deben de saber y la realidad es que no, los tenemos que enseñar. Y tenemos que enseñarles que tenemos un Dios todopoderoso y quién es Jesucristo. Y ahorita que yo estaba con ellos veíamos la relación tan importante que Jesús siempre tuvo con su Dios Padre. La relación tan cercana que Jesucristo siempre tuvo con el Señor Dios Padre. Y en este momento de esta palabra es algo tan importante porque es cuando Jesús siente ese despego de su Padre. Es la primera vez que Jesús se siente desamparado. Desde que Él vino a la tierra en posición de hombre, Él siempre estuvo caminando bajo la compañía de su Padre Celestial. Y esta es la primera vez, trata de ponerte en ese lugar de ser hijo de Dios, ser Dios mismo y ser la primera vez que siente el despego de su papá. Y que Él grita, es algo que me llama mucho la atención porque, y ahorita lo veamos también con los niños, porque Jesús en ningún momento ofendió a quienes lo golpeaban, en ningún momento trató de defenderse, en ningún momento trató de decirles, ya detente, ya para, ya no me hagas lo que me estás haciendo. No, Jesús cayó por amor en todo tiempo. Y esta es una de las ocasiones donde Él grita, donde Él expresa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate lo que sintió Jesús ese primer momento de sentir esa separación de su Padre. Entonces, en este momento que está sucediendo todo esto, son casi las 3 de la tarde en el Calvario y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por respirar. Ya llevaba a varias horas en agonía, ensangrentado, deshidratándose. Ya tenía mucho tiempo en un estado físico, médico muy grave y ya él hacía mucho esfuerzo por sostener aire en sus pulmones, por estar vivo. Ya era un gran esfuerzo para Jesús y en eso él expresa este grito de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta oración también viene en el Salmo 22, no es necesario que lo busques. Yo aquí te lo voy a leer. En el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto está en el Salmo 22, es como un paralelo a lo que Jesucristo acaba de gritar. Y me llamó mucho la atención que este salmo, según los historiadores judíos, era un salmo que se cantaba cuando se ofrecía el sacrificio del cordero por las mañanas. Ellos ofrecían como sacrificio un cordero y recitaban el Salmo 22, que es prácticamente lo mismo que Jesús grita en la cruz. Fue el tipo y sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer
más delante. Y bueno, Jesús el Cordero Perfecto estaba siendo ofrecido en sacrificio al Padre Celestial, estaba entregando a su Hijo unigénito por la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros. Los que son padres saben lo importante que es ese apego, ese amor hacia sus hijos, y quién realmente estaría dispuesto a ofrecer un hijo por una generación humana, ¿verdad? Por una generación que tiene pecado, que tiene maldad. ¿Quién realmente estaría dispuesto a decir, ten, aquí te entrego a mi hijo? Yo creo que nadie, más que solamente nuestro Padre Celestial. Y cuando la gente oyó a Jesús decir estas palabras, esto que él gritó de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Posiblemente pensaron que estaban pidiéndole, que Jesús estaba pidiéndole ayuda a su Padre, pero no era un grito de ayuda, sino era de esa separación que él sintió. Fue de esa desesperación de sentirse en un momento desamparado, solo. Nosotros como humanos a veces lidiamos con dificultad con la soledad. No es fácil para los humanos estar solos. No es fácil sentirnos desamparados. No es fácil a veces que vivimos un duelo, el atravesar ese proceso de duelo y sentirnos solos. No es sencillo. Bueno, Jesús en ese momento estaba sintiendo ese dolor y esa soledad. Y bueno, dice, pero esto es mucho más que una simple señal de un dolor o de un auxilio, de pedir ayuda. Te invito a que me acompañes, por favor, los que tenemos Biblia, a Mateo 27, ahí mismo en el capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, 45. ¿Ya lo tenemos ahí? Muy bien, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fíjate bien, dice por ahí la hora sexta, para entender por qué el horario de los judíos de ese tiempo era diferente al nuestro. La hora sexta eran las 12 del mediodía para nosotros, 12 del mediodía. Y la hora novena son las 3 de la tarde. Entonces, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, dice que el cielo se oscureció, que hubo tinieblas en ese momento. Cuando es el momento donde hay más sol, cuando es donde el sol más brilla, cuando en el momento del día es donde hace más calor, donde está más deslumbrante el sol, bueno, en ese momento todo se oscureció. Y en Lucas, no es necesario que lo busques, te lo voy a decir, ahí viene también un paralelo en Lucas 23, 45 y dice, y el sol se oscureció. Y en este versículo, en su traducción más cercana, la traducción es que el sol se eclipsó. Viene de la palabra ecleipontos, y esto significa el sol se eclipsó. Es como si hubiera sucedido un eclipse y la tierra completamente se oscureció. Y si te pones a pensar, pues ningún ser humano espera que de 12 del mediodía a 3 de la tarde haya oscuridad. Nadie espera eso porque son los tiempos donde debe de haber más luz. Y bueno, este es el tiempo donde más brilla el sol, pero aquel viernes fue diferente. Todas las tinieblas se levantaron. Hablando de tinieblas como oscuridad, hablando también que el pecado se levantó contra Jesús, porque Jesús estuvo ahí por amor. Jesús fue a la cruz porque te amó a ti y a mí. Y ahorita de hecho que estaba también con los pequeñitos y que les hacía ver que Jesús lo hizo pensando en ti y en mí, o sea, sus ojitos. Me encanta la expresión de los niños, porque cuando le digo Jesús fue a la cruz y murió y sufrió porque Él estaba pensando en ti y en mí. Y sus ojitos se abrieron más. Y es hermoso cuando los niños empiezan a entender cosas que creemos simple y que creemos por automático que van a entender, pero no, todos necesitamos ser enseñados. Entonces, el Señor, esa posición la tomó por amor, porque Él pensó en todos nosotros y Él toleró todo ese sufrimiento porque en ese momento Jesús estaba pensando en nosotros. Y bueno, todo el pecado de nosotros se levantó en ese momento y había mucha oscuridad y también la furia del Señor estaba. Porque imagínate la molestia de Dios Padre de ver que su Hijo estaba sufriendo algo tan grande, pero porque Jesucristo quería que el humano nos volviéramos a
entablar esa relación que fue cortada entre el humano y Dios. Entonces es un sacrificio de amor hermoso. Y en 2 de Corintios, acompáñame a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 5:21, si lo tienes por ahí. 2 de Corintios 5:21. ¿Lo tenemos? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que no conoció pecado ni hizo pecado tuvo que ser crucificado en una cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este es el punto más profundo de la cruz. ¿Cómo es posible? Y eso yo creo que muchos humanos lo han pensado. ¿Cómo es posible que Dios desampare al justo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de su Hijo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de sí mismo? Porque Jesús es Dios. Y tu pecado y el mío fueron sobre Jesús. Y tú y yo debimos de haber muerto en aquella cruz, no Jesús, pero Él tomó nuestro lugar. Y Dios es justo en lo que Él hace. Dios es justo en todo lo que Él es. Y Él no podía estar donde había ya tanto pecado. Por eso en ese momento Dios se aparta. Porque Jesús estaba pagando por todo el pecado de la humanidad. No es porque no es porque Dios quisiera apartarse de su Hijo, sino porque en ese momento Jesús estaba pagando el precio de nuestro pecado. Y el Espíritu de Dios se tuvo que separar de Cristo para que el pecado se pudiera venir sobre Él, y así quiso el Señor que quedase constancia de tan gran sacrificio y de tan gran momento donde Él tomó nuestro lugar. Jesús colgado en la cruz en este momento era rechazado por la tierra también, porque la gente que estaba ahí le escarnecía, le humillaba, le maldecía. Y también él sentía que en ese momento estaba siendo separado de Dios Padre. Fueron dos rechazos muy fuertes que el Señor Jesús estaba sintiendo, el de la gente y sentirse separado de su Padre. Y muchas veces en nuestras vidas hemos sentido el abandono de Dios. Yo creo que muchos nos hemos sentido caminar solos. En muchos momentos de nuestra vida nos hemos sentido tal vez desesperados y nos hemos hecho las típicas preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice? Preguntas y preguntas que nos hacemos muy comúnmente cuando pasa alguna circunstancia en nuestra vida, y a veces parece que Dios guarda silencio. Y decimos: es que ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no hace algo? Y en ese momento también Jesús estaba sintiendo eso. Estaba sintiendo esa desolación, ese desespero, y parece que Dios estaba en silencio. Pero no lo podemos entender porque nuestra mente muchas veces está muy limitada, pero generalmente es la mejor respuesta que Dios nos puede dar, porque de ese silencio brotó la resurrección, brotó el propósito divino de Dios. Y bueno, en este momento de la pasión de Jesús, en que se siente abandonado de su mismo Padre, es el momento más doloroso para Él. Y vuelvo a recalcar, no había gritado en el huerto de los olivos cuando sus venas estaban a punto de reventar por toda la tensión que él vivía. No había gritado en la flagelación, ni cuando le colocaron su corona de espinas, ni cuando lo latiguearon, ni en ningún momento se defendió ni gritó. Solamente en este momento de la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bueno, todo lo vivió por haberse ofrecido a devolver a su Padre los hijos que había perdido, y por obediencia a Él se entregó a la muerte para cumplir una misión de amor, dar la vida para que muchos pudieran vivir, ¿verdad? Y otra parte de la palabra también dice que cuando la semilla muere es para que dé mucho fruto. Vamos a pasar a la quinta palabra. Te invito a que me acompañes ahí, por favor, a Juan 19:28. Ya ahorita estamos pasando a otra palabra más. Juan 19:28. Juan 19:28. Está cerquita de donde estábamos. ¿Ya lo tienes? Vamos a leerlo todos juntos. Dice Juan 19:28.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta es la quinta palabra, la frase de tengo sed. Y es la expresión de ansia de Cristo en la cruz y donde podemos comprender un poco de la agonía que sufrían los que eran crucificados. Y no era solamente el sufrimiento de los clavos, sino la deshidratación. Se han hecho estudios o han tratado de estudiar lo que sentía un crucificado y era un sufrimiento demasiado intenso, aparte del oxidado que estaban esos clavos, del dolor en las heridas, también era la deshidratación que sufría el cuerpo, de estar tantas horas en esa cruz sin beber agua, sin tomar líquidos. El sudor y la sangre, eso también hace que el cuerpo entre en un estado de deshidratación. Y bueno, aparte la fiebre por insolación, también se dice que les da una fuerte fiebre por insolación, por las heridas infectadas. Y eso hacía que también obviamente la boca se secara y que se tuviera una sensación muy fuerte de sed. Y en el Salmo, no es necesario que lo busques, viene una referencia de esto que pasó Jesús. En el Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Es una referencia en un salmo. Y bueno, esta expresión de Jesús de tengo sed muestra la humanidad de Jesucristo, que Él era 100% hombre, así como era 100% Dios. Y Él tenía las mismas necesidades que tú y yo que sentimos, calor, felicidad, sed, hambre. Y en este momento Jesús tenía sed. Y su dolor fue tan real como el nuestro. Acompáñame por favor a Marcos 15. Marcos 15, 23. Acompáñame, ahí está cerquita también de Juan. Marcos 15, 23. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Antes de que alguien fuera crucificado, se le daba una mezcla de vino con mirra para intentar drogar a la persona, para que no sintiera tanto los dolores de la crucifixión. Pero eso era momentos antes de ser crucificado. Le daban una combinación de vino con mirra, pero Cristo no la quiso. Dijo, no, yo no quiero estar drogado en la cruz, yo necesito vivir el proceso completo. Y Cristo rechazó esa bebida que se les ofrecía a los crucificados antes de ponerlos sobre la cruz. Y esto les ayudaba a que su dolor no fuera tan amargo. Y el vino ayudaba también un poquito a olvidar a la persona, pues al entrar en un estado de embriaguez. Y bueno, Jesús lo rechazó. Él quiso enfrentar real lo que venía adelante. Él quiso enfrentar ese amor en totalidad, a pesar de su dolor. Y muchas personas hoy vemos que para escapar de su dolor recurren a adicciones, alcoholismo, a drogadicción, a muchas cosas, a tomar medicamento en exceso para intentar olvidar y atenuar un poquito su realidad y su dolor. Pero Jesús también aquí nos muestra el ejemplo. Él no quiso esa combinación de vino con mirra para mitigar su dolor. Él quiso enfrentar la crucifixión tal cual. Y esta quinta palabra es la más pequeña que Jesús expresó desde la cruz, pero una de las cosas más humanas y también profundas. La sed es algo profundamente humano y natural, tan necesario para estar vivos. Pero la sed de Cristo va mucho más allá que una sed de solo agua. Jesucristo también expresó con este clamor la sed de que fuéramos salvos, la sed de justicia, la sed de misericordia, la sed de bien. Esto va un poco más allá que solo la sed fisiológica. Y un poco, más o menos aproximadamente 2 años antes de esta crucifixión, Jesús, yo creo que esto ya lo sabemos, es un pasaje muy común, cuando el Señor se encontró en el pozo de Sicar con la mujer samaritana y que Él le pide a ella, dame de beber. Y la mujer samaritana le da de beber. Y bueno, lo que Jesús realmente a esta mujer le estaba pidiendo no era tanto el agua física, sino la conversión
de esa mujer a Cristo. Él estaba expresando esa sed de que esa mujer se convirtiera a Cristo. Y esta sed que también Jesús expresa o externa en la cruz es esa sed de justicia, de amor, de misericordia, de salvación, de rescate. Y bueno, en la sed de Jesús también era manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él, porque todo está aquí, en la relación que tenemos con Dios. Todo se encierra como humanos en eso. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? Y según la relación que tenga con Dios son los frutos que yo voy a dar. Es el testimonio que yo voy a dar. Es el reflejo que yo voy a dar. Y es lo que hablábamos ayer ahí con Aimé, su mami y su tía, de que podemos decirnos creyentes, podemos manifestar una fe, pero muchas veces esa fe no da frutos. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con Dios es escasa, no es tan profunda, y esa comunión no da fruto, y esa comunión no me lleva a ser transformado. Mi relación con Dios es eso, una relación, no una religiosidad. Y cuando yo tengo una relación con Dios a través de la escritura, de leerla, de conocer la verdad, de orar, entonces voy a tener una cercanía con Dios y voy a tener que ser transformada. El poder de Cristo transforma vidas. Y por eso Cristo fue a la cruz, para poder transformar tu vida y para poder transformar la mía. El Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos de sed espiritual y pudiéramos beber el agua de vida. Y así como Moisés, muchos años antes de este episodio, golpeó la piedra para darle de beber al pueblo, ahora el cordero inmolado fue golpeado para darnos de beber el agua de vida eterna y no volver a tener sed jamás. Y por último, yo quiero que leamos juntos 2 de Corintios. Acompáñame por favor a 2 de Corintios. Quiero que lo leas fuerte, por favor. 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la muerte de Cristo nos debe de llevar a renunciar a nosotros mismos y vivir para Cristo. Vivir una vida diferente, una vida con propósito, una vida renovada, una vida donde claro que va a haber dificultades, pero cuando tenemos a Cristo Jesús, todo es diferente. ¿Vivimos la dificultad? Claro que sí. ¿Sufrimos situaciones? Claro que sí. Pero cuando mi vida está unida a nuestro Dios Todopoderoso, vemos las cosas de otra forma. Y la compañía de Dios es eterna con nosotros. Y gracias a Dios por este tiempo tan especial. Agradezco al pastor Luis que nos ha dado oportunidad de compartir estas últimas palabras, las cuales nos llevan a reflexionar justamente acerca de el final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era un final momentáneo, aunque era un final triste, pero nos da la base, el Señor Jesús, para poder reflexionar de su vida y la enseñanza tan especial que Jesús hizo un parteaguas en la vida total, en la vida en la tierra. Recordemos que la historia física que nos enseña la escuela primaria, secundaria, preparatoria y demás, siempre hace un parteaguas el Señor Jesús, antes de y después de. Y ese parteaguas es tan importante porque nos da el gusto de poder captar la palabra, el hace y desee de Jesús. Es un parteaguas. Pero me gusta
me gusta esta información que obtuvimos para poder compartir esta sexta palabra, la cual es muy sencilla, que se encuentra en Juan 19:30, si lo quieren ver por ahí. Y estas dos palabras, consumado es, dan un todo o un poco o un mucho, según como lo querramos ver, de la enseñanza de Jesús en la cruz del Calvario. Y estas enseñanzas, hermanos, yo espero que cada una de las palabras dadas hasta la quinta palabra haya sido una enseñanza que sea subrayada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque decir Semana Mayor, decir Semana Santa, es tan importante dentro de nuestros tiempos, porque es un medio o es un tiempo en que, no sé si ustedes lo puedan ver como lo he visto yo, un tiempo de enseñanza para poder compartir el Evangelio de Jesús con una semana tan importante y que para muchos quizás no suene, para muchos quizás no tenga una relevancia como para aquel que ha creído en Jesús, como ustedes y yo. Porque, caray, el Señor Jesús estaba consumando en la cruz del Calvario algo muy importante. Él se dedicó a sembrar el Evangelio en este tiempo de escasos 3 años, hermanos. Me da mucha información, pero también lo he ido, ¿cómo se dice?, subrayando en mi Biblia y en mi escrito, porque el haber sembrado la palabra, el haber convivido con los discípulos, que apenas estaba haciendo su llamado, en escasos 3 años, para muchos dijeran, oye, 3 años no es nada, viendo que a veces dejamos de ver a una persona meses, 1 año, 2 años, y cuando la volvemos a ver, oye, qué bien te ves, o qué mal te ves, ¿verdad? Cualquier sea la perspectiva. Pero 3 años de enseñanza del Señor Jesús, sabiendo que su misión en esta tierra iba a ser tan rápida, porque hermanos, nada más en mi persona, 30 años, que yo me acuerde, pasaron, pero ya, no sé cuántos ya pasaron los 30 años, ¿verdad? Veo más adultos, pero no, todavía no. Mire, Ray, qué joven. Pero 3 años, hermanos. Pero el Señor Jesús, dentro de su enseñanza, sembrar la palabra, tomar los discípulos, darle su enseñanza, darle su doctrina. Y todo esto, hermanos, hizo una distinción del Hijo de Dios, porque era un tiempo que él tenía que recuperar, a pesar del poco tiempo de los 3 años, tenía que hacer y cumplir una misión y terminar en la cruz del Calvario, de acuerdo a la ley de ese entonces, pero ya estaba escrito, no se podía cambiar absolutamente nada, pero el cumplimiento de Jesús en la enseñanza general les estaba diciendo que esto que estaba haciendo el Señor Jesús solamente tenía que ser por amor, no hay otra. Y ese amor tenía que ser dado, enseñado, corregido, porque muchas veces él hizo correcciones en la gente, les llamó la atención. Pero gracias a este
consumado es, hermanos. Estaba haciendo un total de su tiempo porque ya estaba escaso. Dice, la proclamación en boca de Cristo del cumplimiento perfecto de la Sagrada Escritura en su persona. Y esta palabra, dice, pone en manifiesto que Jesús, consciente de que había cumplido hasta el último detalle de su misión redentora, era el broche de oro que corona el programa de su vida, al cumplir la Escritura y haciendo siempre la voluntad del Padre Celestial, la cual nos va diciendo a ustedes y a mí de que cuando ustedes y yo aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, nos va dando la enseñanza justamente clara de que la Escritura tenía que cumplirse de acuerdo al Padre Celestial, porque Jesús a eso había venido, a mostrar su amor, a convivir, a dar su información y sobre todo en un renglón muy hermoso, todo por solamente su amor. Y ese es el parteaguas, hermanos, porque había muchas religiones, pero nunca hacían el énfasis como Jesús tuvo que hacerlo para que tuviera un resultado como lo obtuvo al final de su vida. Dice el comentario que es una declaración de victoria. Cristo había cumplido esta misión y había conseguido el propósito para el cual había sido enviado. Con su obediencia perfecta, Jesucristo cumplió la ley en toda su totalidad. Durante su vida, el Señor Jesús guardó la ley en toda su perfección. No había ahí que escatimar nada. Y es lo que llamamos obediencia activa del Hijo de Dios. ¿Están de acuerdo? Obediencia activa. Y esto tenía que ser algo subrayado, como dicen a veces en las escuelas, subrayado, entre paréntesis, con rojo, todo, que no quedara duda, porque la enseñanza iba a ser de allí en delante, y mire, 20 siglos, ¿quién dijo Gaby? ¿Somos 21 siglos? Siglo XXI, y algunos somos del milenio pasado, pero gracias a Dios, que esta enseñanza nos ha tocado. Gracias a la muerte de Cristo, hoy podemos nosotros allegarnos a Dios por medio de Jesús. No hay otro mediador, no hay otro. Dice el mismo Señor, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Y entonces era algo muy fuerte. Pero pasa el tiempo y mire cómo la enseñanza nos ha alcanzado en el siglo XXI. ¿O qué? ¿Milenio XXI? ¿Qué dije? Milenio XXI. Entonces, gracias a Dios por esto. En la cruz de Cristo fue destruido el enemigo número 1 de Jesús, el Satanás, que todavía anda haciendo ahí sus movimientos para que muchos no crean en Jesús como Salvador, para que muchos no sigan el camino de Jesús, y para estar interfiriendo en la vida en la actualidad. No se canse ese señor de andar metiendo la pata y la cola por todos lados. Pero solamente es para hacer a un lado. Pero Jesús lo destruyó. Aquella ocasión en que el Señor caminaba con los discípulos y venía después de un ayuno de 40 días. 40 días. El enemigo se presentó y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y le contestó, pero rápido, duro y a la cabeza. No tan solo qué. No tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vámonos. Y ahí se quedó, ya no hizo nada. Gracias a la muerte de Cristo, hermanos, hoy podemos allegarnos por medio de Él. Y gracias por esa terminación. Y esta palabra de consumado es, estaba dando un énfasis hermoso, subrayado, como dije, porque
es una de las cosas que ustedes y yo hoy en día tenemos que sacar adelante para poderle dar el mensaje de salvación a cualquier persona. La palabra nos ampara, hermanos, de una manera muy bonita, muy hermosa, porque esta palabra, dice el escritor allá en Hebreos, no, en Santiago, que es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos y las coyunturas. Esa es la palabra de Dios. El Señor Jesús hizo justamente, y estaba diciendo, consumado es, porque sabía que este trabajo que él había hecho en escasos tres años iba a ser justamente en las armas o la palabra justamente que podíamos decir desde aquel entonces, en los tiempos de Jesús, porque él había dicho muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Consumado es, hermanos. Dijimos que lo encontramos en Juan 19:30. Y estas palabras no son solamente de un hombre que fue torturado, que fue escupido, que fue latigado. No, sino que estas palabras en la persona de Jesús, dice, fueron manifiestas con la conciencia de haber cumplido hasta el final de la obra a la cual él había sido encomendado en este mundo. Dar la vida justamente para salvación. Dice, el Señor Jesús cumplió todo lo que había que hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre Celestial y terminar en una cruz, o terminar su vida en una muerte y muerte de cruz. Mas, sin embargo, no podemos dejar de lado que el Padre le había anunciado que viviera en un tiempo no con mucha elegancia, sino humilde, tan humilde que su nacimiento vino a ser en un pesebre, en un lugarcito ahí donde comían los animales. El Señor Jesús vino a nacer allí con sus padres José y María. Nació en ese pesebre, pero también era un trabajo muy especial a la cual él había venido solamente en 30 años, pero su ministerio justamente también, solamente esos 13 años fueron muy especiales. El reino de Dios, hermanos, que dedicó los últimos 3 años de su vida hermosa, dice, descubrimos el milagro del reino de Dios para que llegara justamente al corazón del ser humano. Gracias a Dios por ese sacrificio, gracias por esa decisión del Hijo de Dios en esta sexta palabra, consumado es. Y vamos a la última, esta séptima palabra que se encuentra en Lucas 23:46, nos da la información muy bonita y muy hermosa. Esta palabra, hermano, expresa la entrega de su propia vida que Jesús pone a disposición del Padre, evocada también en el Salmo 30, verso 6, en que el justo, atormentado, confía su vida en el Dios bondadoso y fiel. El Señor Jesús, la palabra anterior de la hermana que nos compartió, que se sentía abandonado, qué triste esa situación y esa posición, porque ese sentir o ese pensamiento de Cristo, Padre, ¿por qué me has abandonado? La verdad, hermanos, Cristo estaba cargando el pecado de la humanidad y el Padre no puede ver el pecado. Por eso ahí como que le dio volteó su rostro para otro lado, pero no porque no amara al Hijo, sino porque el pecado estaba sobre el Hijo, estaba cargando sus espaldas el pecado de todos nosotros, de los de ayer, de los presentes en aquel tiempo y de los futuros.
En el Salmo, me gusta el Salmo 17, no, el Salmo no, el capítulo 17, donde Jesús ora por sus discípulos y le dice al Padre algo muy claro cuando ora por ellos. Padre, te pido por estos que me has dado. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. Porque serán bendecidos a través de estos los futuros creyentes en mí, en la palabra de Jesús. Seremos bendecidos. Y se cumple la palabra, porque mire, ya estamos, dije, en el siglo presente. Y gracias a Dios, porque la palabra llegó a nuestras vidas, hermanos. Llegó a nuestras vidas y no dejan de seguir enseñando. Y mire, cada una de las palabras, hermanos, que mis hermanos han compartido, y ahora esta última palabra que yo les comento, ¿cómo servirán? Si no, ustedes vayan escribiendo. Importante que escribamos los versículos, los textos y los contextos, porque hoy en día no solamente la gente que nos rodea, sino la gente que no conocemos, vamos a tener que dar esta palabra con un propósito, para que la gente sea salva y para que reconozca en Jesucristo que es el único dador de vida, y no solamente la actual, sino la vida después de la muerte. Dice algunos predicadores, del otro lado del sol. Ajá. Gracias a Dios por este sacrificio tan fuerte, tan importante, tan hermoso, pero de vida eterna. Y el que había, dice, y el que había temido al pecado y había gritado, ¿por qué me has abandonado? Dice, no tiene miedo en absoluto de la muerte, porque sabe que le esperaba el amor infinito del Padre Celestial, por haber cumplido esta gran misión. Las vidas salvas, hermanos, no son solamente vidas ejemplares, sino son vidas que el Señor Jesús había tocado en su tiempo. Las vidas salvadas, todas las formas y maneras en que llegó el Evangelio de Jesús, estaban avaladas por el Padre Celestial. Los designios del Padre se habían cumplido y la voluntad de Jesús en su Padre Celestial también había dado cuentas de ella. Y es cierto, hermanos, que el Padre Todopoderoso también estaba presente a pesar del tiempo en que Jesús se sintió abandonado. Aún ahí el Padre Celestial estaba presente. Y en las mismas manos, hermanos, que sostiene al mundo, en esas mismas manos lleva escrito nuestro nombre, porque escrito queda el nombre de ustedes y el mío. Aunque la palabra dice que un día el Señor nos va a dar un nombre nuevo, ¿verdad? Yo tengo 3, no sé cuál me va a apuntar el Señor, ¿verdad? Pero es cierto, la palabra dice, escrito mi nombre está en el libro de la vida. En el libro de la vida. Gracias a Dios. Dice, ahora estamos en el mundo, pero vamos de paso, ¿verdad? Vamos de paso, dice el comentario. Cristo responde, y no solamente en ese tiempo, dice, yo siempre estaré con vosotros todos los días. Y hermanos, gracias a Dios, porque mire, estando en este estudio, allí en una placita que tengo, llega un joven de escasos 20 años, 19, 20 años. Y yo oía que estaba hablando en un idioma que no era castellano. Y como he oído más el inglés, dije yo, a ver si es inglés. Pues tampoco era inglés. Era brasileño. ¿Cómo se dice brasileño? Portugués. Y pues no atinaba yo. Dije yo, pues, ¿en qué idioma está hablando? Y seguía hablando por teléfono a mis espaldas. Y yo seguía. Y les comento esto último, hermanos, porque qué importante es el principio aquel de que
la relación que hemos tenido ustedes y yo en Cristo Jesús, no religión. Acuérdense que hay muchas religiones, pero la relación que hemos logrado con el Señor Jesucristo es tan importante, y que esta palabra, al final de esta palabra, donde nos llama la atención el final de su vida, el final de su vida del Señor Jesucristo: en tus manos encomiendo mi espíritu, tiene una relevancia que quizás nos toque pronunciar esa palabra antes de partir de este mundo, ustedes y yo. Que el Señor nos dé la oportunidad de poder decir las mismas palabras que dijo el Señor Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Será un gusto y será un placer poder dar esa palabra en oración, en plenitud de conciencia, de mente, porque será una oración muy especial. Y gracias a Dios, hermanos, por ese tiempo. El Señor dice y prometió estar con todos nosotros hasta el fin de nuestras vidas. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. El Señor prometió estar y lo cumplió. Prometió estar con sus discípulos, lo prometió. A pesar de que por allí al final el apóstol Pedro hizo algo que no debía haber hecho, negar a Jesús. Pero aún así, hermanos, el Señor con su amor que lo caracterizó, y subrayamos esa palabra amor, porque los fue a buscar. Sabía que había hecho una obra de escasos 3 años en esta tierra, pero el amor de Jesucristo fue tan grande, ya después del resucitar de Jesús. Ellos no habían comprendido mucho aquella parte donde el Señor les dijo: este templo se va a derrumbar, pero yo lo voy a construir otra vez. No va a pasar mucho tiempo. Y el Señor Jesús los fue a buscar justamente allí donde ellos andaban en sus quehaceres, y les dijo una palabra muy hermosa: yo estaré con vosotros todos los días. Y no somos la excepción, hermanos. La iglesia, la puerta, ¿qué dice allá afuera? No es la excepción. Y por ahí me acordé de una melodía que, hablando de la puerta, y me acuerdo que yo lo aprendí cuando tenía unos 5 años, imagínense. Así que sí soy del siglo pasado. Una sola puerta hay, mas son sus lados 2. Dentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Ahí está la interrogante. Y eso es para todo aquel que todavía no llega a Jesús. Pero hay una puerta en la cual podemos entrar. Por eso dice la frasecita: una sola puerta hay, mas son sus lados 2. Dentro y afuera, ¿en cuál lado está? Se repite otra vez: una sola puerta hay, mas son sus lados 2. Dentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Pero estamos en el nombre de Jesús, porque dijo: yo soy la puerta. Y no terminó allí, sino que dijo: el que por mí entrare, hallará ¿qué? Pastos, y hallará alimento para siempre, en el nombre de Jesús.